Cordial saludo para todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña una profesora de tiempo completo de la Universidad de Medellín, pero más que eso, yo quisiera también afirmar que es una profesora que tiene ADN de egresada de la Universidad de Medellín. Ella es Mónica Bustamante Rúa, es doctora en Derecho y es líder del grupo de investigación de procesal en la Facultad de Derecho. Profesora Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, decano, por su gentil invitación. Sé que su pasión es el derecho procesal penal. Así es, decano. ¿Cuál es el origen de las reformas procesales penales en Latinoamérica? Bien, este es un tema bastante interesante para esta conversación. El origen, diríamos, data desde la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que impulsó a partir del artículo 8 la creación de un conjunto de garantías judiciales que denominamos en la actualidad debido proceso. Y esa consagración del debido proceso como derecho humano impulsó en Latinoamérica, dentro de ese sistema regional de derechos humanos, las reformas procesales en materia penal. A partir del año 1969 también coincide con que en la región Latinoamérica varios países estaban transitando por momentos de regímenes de transición o regímenes excepcionales que implicaban el desconocimiento de ese conjunto de garantías judiciales dentro de los procesos penales. Países que se enfrentaron a esta situación, recordemos Chile, Argentina, Paraguay, Centroamérica también lo vivió. A partir de ese tránsito que vivió Latinoamérica en ese momento histórico, fue necesario repensar las propias constituciones. Y cuando comienza ese momento de transición democrática, de transición hacia la democracia, entonces comienza en primer lugar un fenómeno de reformas constitucionales. Y en esas reformas constitucionales se consagran en todas las constituciones en Latinoamérica, algunas de manera nominada, otras de manera innominada, la garantía del debido proceso como derecho fundamental. Entonces, tenemos como antecedente la Convención Americana de Derechos Humanos que establece esa garantía como derecho humano. Luego, las constituciones políticas como derecho fundamental. Y al mismo tiempo comienza entonces en varios países para la década de los 80 que habían llegado al momento de la democracia, comienzan a dar esas reformas en materia procesal penal. Dentro de estos países se identifican varios de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, y al mismo tiempo en Sudamérica también se da este fenómeno. Dentro de estos antecedentes es importante destacar que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, uno de los institutos más relevantes en el estudio científico del derecho procesal, impulsó las reformas procesales en Latinoamérica, comenzando con la reforma en materia procesal penal. Entonces, para el año 1989 se presenta un código modelo en materia procesal penal para Iberoamérica, y ese código modelo de 1989 fue implementado parcialmente por algunos estados de Latinoamérica. Esta propuesta fue liderada en su momento por una procesalista reconocida de origen italiano, pero que su familia en el momento de la posguerra tuvo que venir a vivir a Brasil, la maestra Ada Pellegrini, y al mismo tiempo por parte de Colombia participó en ese diseño del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, Jaime Bernal Pulido. A partir de aquí entonces se da ese momento de reformas procesales penales que implicó comenzar a transitar de un sistema de tipo de corte inquisitivo hacia un sistema mixto y posteriormente nos traslada a sistemas acusatorios. Eso vendrían a ser los objetivos de las reformas procesales penales. Claro, dentro de esos objetivos de las reformas... Yo quisiera que en esos objetivos, porque de acuerdo a la respuesta que me acaba de dar, entonces primero se dieron en Latinoamérica las reformas penales, sí, y luego la civil, porque uno podría entender ocurrió así en Colombia. Así fue en Colombia. Ya, Y 2004, ese fenómeno... 2005 penal, 2012 civil con el Código General del Proceso.
Sí. O sea, ese era el objetivo de las reformas. Ese fue el objetivo de las reformas. Inicialmente comenzamos con la materia penal y dentro de esos objetivos era especialmente instalar en materia procesal penal sistemas de corte o de tipo acusatorio. Porque claro, veníamos de sistemas inquisitivos en toda Latinoamérica en donde el mismo juez era el juez investigador, era el juzgador y era el fallador, donde no existía un sistema de partes y en consecuencia no había imparcialidad para el juez ni se garantizaba un principio de igualdad para las partes. Dentro de esa transformación, en consecuencia, vemos en este fenómeno de transformación, comienzan a instalarse en Latinoamérica luego estos sistemas inquisitivos que no revestía todas las garantías procesales, ni era respetuoso del debido proceso como derecho humano y como derecho fundamental. Comenzamos a transitar hacia sistemas de tipo mixto, donde habían rasgos inquisitivos, pero también habían rasgos acusatorios, por ejemplo, separando la función de investigación y juzgamiento, asignándole la investigación a la Fiscalía General de la Nación, en otros países denominado Ministerio Fiscal, y dejando al juez únicamente como el juzgador del delito. De esa manera equilibrábamos un sistema acusatorio donde teníamos un tercero imparcial juez y unas partes en condiciones de igualdad. Dentro de esos objetivos para las reformas procesales penales, también resultó importante el cómo reducir, de un lado, los índices de impunidad y de otro lado, era importante cómo procurar un sistema procesal penal que fuera eficaz, que fuera eficiente y que resolviera el conflicto penal en un tiempo y en un plazo razonable, así como se buscaba fortalecer los organismos de investigación que permitiera investigaciones también a corto tiempo, que tuvieran también los recursos suficientes y al mismo tiempo se pensaba en estas reformas procesales penales cómo rescatar y cómo salvar la legitimidad del juez. Porque claro, veníamos de sistemas de corte inquisitivo donde comenzó a generarse a nivel mundial esa especie de desconfianza hacia el rol del juez dentro del proceso penal, porque era un juez que era investigador y que era juzgador. Entonces, dentro de estas reformas procesales penales, uno de los principales objetivos era cómo lograr recuperar esa confianza y la legitimidad en el juzgador, en el juez. Profesora, yo quisiera que después de una pausa pudiéramos hablar un poquitico cómo se debe entender que esas reformas procesales penales se hable de primera y segunda generación. Perfecto. A nuestros televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Les recordamos a nuestros televidentes que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con nuestra invitada, la profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y líder del grupo de investigación procesal, la doctora Mónica Bustamante. Profesora, ¿cómo podemos entender en relación a las reformas procesales penales en Latinoamérica que se hable de primera y segunda generación? Bien, las reformas iniciaron para la década de los 80. Entre la década de los 80 y la década de los 90 tenemos las que se denominan reformas de primera generación. Y a partir del año 2000 tenemos las reformas procesales penales de segunda generación. Las de primera generación se caracterizaron porque hubo una mixtura entre escritura y oralidad, reservándose la oralidad para la fase de juzgamiento y conservándose para la fase de investigación la escritura. En segundo lugar, se caracterizan estas reformas de primera generación en que se reserva la publicidad en la fase de investigación y se observa solo publicidad en la fase de juzgamiento, especialmente en lo que es la audiencia pública de juzgamiento. Bueno, miremos esa primera generación. Claro. Para usted como procesalista, ¿se violaban algunas garantías procesales? Claro, en estas reformas de primera generación, a pesar de que el propósito era ajustar los procedimientos
a las garantías judiciales que establece la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y ser coherente con el contenido del debido proceso como derecho fundamental consagrado en las constituciones, a pesar de que esa era la intención inicial de estas reformas, no obstante, en el tránsito y en la implementación de la reforma no se respetaron plenamente todas las garantías judiciales que consagra la Convención y el debido proceso como derecho fundamental. Dentro de ello se observa, por ejemplo, restricciones al principio de publicidad, se observaba limitaciones en cuanto a la protección y garantía de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, no existía un derecho de defensa realmente cumplido dentro del proceso penal, un derecho de defensa y derecho de contradicción bastante limitado, y eso lógicamente entonces impactaba en limitaciones a un conjunto de garantías. Y eso hizo entonces que naciera la segunda Claro, entonces generación. a partir de ahí comienza también a pensarse en cómo fortalecer mecanismos alternativos dentro del proceso penal, salidas alternas dentro del proceso penal, cómo garantizar derechos a la verdad, justicia y reparación de la víctima dentro del proceso penal, y es lo que impulsa Decano, como usted bien lo señala, las reformas de segunda generación. Dentro de esas reformas de segunda generación encontramos ejemplos como Chile, que fue el ejemplo que siguió Colombia. Dentro de estas reformas de segunda generación está Perú, y también está relacionado México, que México fue el último país en entrar en reforma procesal penal, porque ellos como Estado federal, con 32 estados federativos, tenían 32 códigos procesales penales, y fue el país que más tardó en esta discusión y en este debate hasta lograr unificar en el año 2014 un código único procesal penal para todo el Estado mexicano. Entonces, en estas experiencias de Chile, Colombia, México y Perú, que son las reformas de segunda generación, son reformas en las que ya hay oralidad en el trámite de todo el proceso penal desde investigación y juzgamiento, son reformas en las que se introduce la figura del juez con funciones control de garantías como defensor de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, son reformas en las cuales se fortalece la publicidad dentro del proceso penal, salvo algunas audiencias reservadas, son procesos penales en los cuales se fortalecen las garantías de la víctima dentro del proceso penal, se le da mayor participación y voz a la víctima dentro del proceso penal, y son reformas en las que además se nacen algunas figuras novedosas relacionadas con mecanismos alternos para la resolución del conflicto penal. Entonces son reformas en las que, por ejemplo, se introduce la figura del principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad dentro del proceso penal. Ese principio de oportunidad de que tanto se habla hoy y que mucha gente critica, que realmente eso puede conducir a que la sociedad no lo vea bien desde el punto de vista de la convivencia. Entonces es fruto de la segunda generación, sí, de esas reformas procesales, claro. Pero ese principio de oportunidad, ¿cuál es su fundamento? Bueno, el principio de oportunidad se entiende desde el artículo 250 de la Constitución Política, que es una excepción al principio de legalidad en materia procesal penal. El principio de legalidad, ¿qué nos dice? Que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde investigar y perseguir todas las conductas que son constitutivas de delito. Entonces tiene que investigar toda conducta que sea delictiva. Pero el principio de oportunidad se establece en el artículo 250 de la Constitución Política en su primer inciso como una excepción. ¿Qué significa la oportunidad? Que es la facultad que tiene, la potestad que tiene la Fiscalía General de la Nación para interrumpir, para suspender e incluso para renunciar al ejercicio de la acción penal. Pero este es un principio de oportunidad reglado, porque nosotros no seguimos el modelo de Estados Unidos, que es un principio de oportunidad no reglado, sino que seguimos el modelo de Alemania, que es un principio de oportunidad reglado. Es decir, solamente bajo unas causales que establece el legislador, en nuestro caso, artículo 324 del Código Procesal Penal, solo bajo esas causales es posible que la Fiscalía pueda renunciar al ejercicio de la acción penal. Pero esa renuncia está sometida a un trámite legal, y el trámite que se ha establecido en el Código Procesal Penal es: primero, de acuerdo con la causal, hay que seguir un trámite interno dentro de la Fiscalía General de la Nación, y además tiene que someterse a control ante el juez con funciones control de garantías. Entonces, a ver, el tema del principio de oportunidad, claro, generó rechazo,
como sucede en muchas oportunidades cuando hay trasplante de figuras jurídicas. El trasplante de figuras jurídicas es como el trasplante de un órgano al cuerpo humano. El cuerpo humano lo puede recibir bien o lo puede rechazar. Igual sucede con el trasplante de figuras jurídicas y en este caso en el proceso penal con el principio de oportunidad. Era desconocido para nosotros entender de que a pesar de que existiera una conducta típica, antijurídica y culpable, que entonces la Fiscalía pudiese renunciar al ejercicio de la acción penal y en consecuencia renunciar a la investigación y persecución del delito. O sea, eso resultaba incomprensible para nuestra cultura jurídica. Pero en realidad yo creo que desde la implementación del Código Procesal Penal colombiano, que se ha dado entre el año 2004 y 2008, se dio esa implementación en todo el territorio nacional y ya tras todos estos años de vigencia, poco a poco hemos entendido en nuestra comunidad y en nuestra cultura jurídica en qué consiste el principio de oportunidad. El principio de oportunidad tiene aplicación también con fines de política criminal. Uno de sus propósitos era también coadyuvar a la descongestión de la administración de justicia en materia penal, pero al mismo tiempo es entender que no todo tipo de conducta delictiva es susceptible de sanción penal y que perfectamente puede aplicarse el principio de oportunidad. Pienses en el ejemplo de un padre de familia que por una imprudencia está conduciendo su vehículo a una velocidad que supera los 80 kilómetros, tiene un semáforo en rojo, confía en que va a poder pasar ese semáforo y lo que hace es ocasiona un accidente, producto de ese accidente causa graves lesiones a su hijo, incluso la muerte. Entonces la pregunta es, sí, hay un delito, hay un homicidio culposo, porque ese padre de familia actuó con imprudencia, actuó con negligencia, bajo él estaba el cuidado de su hijo menor de edad. Pero al mismo tiempo el sistema tiene diseñado dentro de la aplicación del principio de oportunidad una causal. Y es que si en el caso de la comisión del delito, producto de la comisión de ese delito, se ha generado un daño para el autor de la conducta punible y un sufrimiento que es aún mayor, entonces, ¿para qué interviene el derecho penal? Entonces, por eso es posible darle aplicación al principio de oportunidad como en otras causales que establece el legislador. Bueno, muy bien, profesora. Yo quisiera que después de una pausa, yo hacer una pregunta que muchos, y más que todo la gente que le gusta el litigio y que permanece en el litigio, también se hace, y siempre lo hace en una reunión, en un encuentro académico como estos, y es, ¿qué ventajas ha tenido la oralidad en este sistema procesal penal colombiano? A los televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro programa de Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con nuestra invitada, la profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, la doctora Mónica Bustamante. Doctora, ¿la oralidad ha sido una solución al procedimiento penal en Colombia? Originalmente, dentro de los propósitos de la reforma procesal penal, era que la instalación de la oralidad como método de trabajo en materia procesal penal iba a garantizar la descongestión de la administración de justicia penal y que a partir de esa descongestión íbamos a disminuir también los índices de impunidad. Lo cierto es que la implementación de sistemas orales deben ir acompañados de los recursos suficientes y necesarios, dentro de ellos un número de jueces que sea proporcional al número de casos penales que se tienen que investigar y que se tienen que juzgar. En esa medida se ha observado que la oralidad no fue en definitiva la solución a problemas que aquejan la administración de justicia penal, especialmente relacionado con congestión judicial. ¿Y por qué no, doctora? Yo simplemente le digo algo desde la literatura y desde la doctrina. Me acuerdo que un profesor por allá en el año 2002 de la Universidad Nacional escribía en uno de sus textos de sociología una estadística, decía, para poder que Colombia quede a paz y salvo en los procesos judiciales, hay que dejar de recibir procesos por 5 años.
y que los jueces se dediquen a resolver los que hay, ¿ya? Claro. Eso era una de las cosas que uno decía, hombre, ¿será que estas nuevas reformas procesales tienen en cuenta la saturación de procesos que hay? Y precisamente eso hace inclusive que la sociedad se desespere por lo que demora un proceso. Claro. Y uno veía, y también pues los que hemos litigado no en materia penal, sino en materia civil, pues nosotros vemos de que la oralidad en algo puede servir y nos parece muy pertinente. Sí, pero el hecho de que se hable de la oralidad, esa oralidad se trajo como pensamos muchos cuando apareció desde el punto de vista penal y también desde el otro punto de vista civil, laboral, uno veía, va a haber mucho más seguridad jurídica y va a haber más celeridad. ¿Eso se ha cumplido en la oralidad? En materia penal no se ha cumplido con éxito, hay que reconocerlo. Pensábamos en un principio que la oralidad iba a ser la tabla de salvación. Incluso calificábamos la oralidad como la garantía de garantías y que era la oralidad la que permitía potencializar otras garantías como la inmediación del juez, el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, la publicidad. Es decir, terminamos convirtiendo la oralidad en un mito, como así lo define el profesor Michele Tarufo. Yo recuerdo mucho para el año 2008 una actividad académica que tuvimos con el maestro Michele Tarufo, donde en ese momento estábamos terminando de implementar la reforma procesal penal en Colombia. Y todos hablábamos de las bondades y de las ventajas de la oralidad, pero todavía no éramos conscientes si el sistema sí iba a funcionar. Y recuerdo muy bien que en esa actividad académica el profesor Tarufo nos escuchó a todos y al finalizar él llegó a una conclusión de que estábamos en torno a la creación de un nuevo mito, que era el mito de la oralidad, y que él nos iba a desmitificar, que había que desmitificar la oralidad. Y nos planteaba que mientras nosotros en Colombia, en todos nuestros procedimientos para el año 2008, estábamos marchando hacia la oralidad, por el contrario, en varios países de Europa estaban regresando y retornando a la oralidad, porque se habían dado cuenta que era necesario para casos complejos tener una mistura entre escritura y oralidad. Y creo que eso es en lo que nos estamos dando cuenta ahora, no solamente en materia procesal penal, sino en otras áreas como la materia procesal civil. Incluso existe un estudio de Corporación de Excelencia de la Justicia donde ya se habla de las dificultades que hay con el sistema oral en materia procesal penal y se habla de la atrofia de la oralidad. Y se refiere al tema de la atrofia de la oralidad porque terminamos de manera inconsciente dándole trámite al proceso penal con el uso de carpetas, con el uso de lo que ya no denominamos expedientes, pero sí estamos llenos de formatos y terminamos en realidad haciendo uso de la escritura. Entonces, la escritura generalmente se le relacionó con sistemas inquisitivos. Entonces, a la escritura se le vio siempre de una manera negativa, pero en realidad, como lo planteaba en su momento Beatriz Quintero de Prieto, Beatriz decía que era sano combinar sistemas que combinaran tanto la escritura como la oralidad, y yo lo veo de esa manera. Pienso que en casos complejos sería pertinente que el legislador revisara la necesidad de conjugar la escritura con la oralidad. Tan nos hemos dado cuenta de la dificultad que tenemos ahora con estos sistemas orales y que no es simplemente porque la oralidad no sea una herramienta adecuada, sino porque es que tampoco está acompañada de todo lo que necesita la implementación de oralidad, pero bueno, jueces suficientes, audiencias, equipos. A eso quería ir yo, porque es que, a ver, si nosotros decimos que le vamos a meter entonces también la parte escrita, yo diría, pero es una crítica muy personal, sí, que es que la reforma procesal penal no tuvo en cuenta políticas públicas. Y al no tener en cuenta las políticas públicas, como muchas reformas que hacen acá, no tienen en cuenta las políticas públicas, entonces claro, la gran mayoría fracasan. Claro. Pero uno dice, ¿por qué en otras partes funcionan? Cuando administrativamente, pues verdaderamente desde el punto de vista de la política pública se pudieron relacionar. Yo quisiera que usted me hablara un poquitico esa relación entre reformas penales y políticas públicas. Claro, las reformas procesales penales deben ir acompañadas de políticas públicas, en el sentido de que permitan la implementación adecuada de todas las transformaciones que esa reforma propone. Transformaciones relacionadas con el sistema de gestión en investigación del delito,
transformaciones relacionadas con el sistema de gestión en defensoría pública, transformaciones relacionadas con el sistema de gestión propia de lo que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura en el caso de Colombia y a la medición del número de jueces que requerimos para adelantar los procesos penales. O sea, es que es increíble que estemos al año 2018 y que estemos pensando ya en programación de audiencias para el año 2019 y el año 2020, cuando en realidad el propósito... Le quiero decir que un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín me acaba de mostrar que le dieron una audiencia para mayo del 2020. Claro, lo sé, porque tengo cercanía con varios jueces de conocimiento que me han contado la dificultad y que esa congestión que se está presentando no solamente es en primera instancia, sino también lo está viviendo la segunda instancia de los tribunales. Ya nos cogió ventaja, si es mayo del 2020 ya nos cogió ventaja más de 2 años. Y a eso hay que sumarle que es que el juez ordinario en materia penal, me estoy refiriendo también, es al mismo tiempo juez constitucional. Y es un juez que tiene que darle prelación y prevalencia al trámite de las acciones de tutela. Y por eso es otra discusión que se está dando ahora en materia procesal penal es si hay la necesidad también de fortalecer esa jurisdicción constitucional. Y se ha debatido ante la posibilidad de un proyecto de reforma a la justicia de la creación de tribunales constitucionales y de jueces exclusivamente constitucionales que se ocupen de todo el trámite de todas las acciones y mecanismos constitucionales, pensando en cómo se encuentra la situación actual de congestión, porque estamos congestionando lo que es la materia ordinaria, porque los jueces, claro, en prevalencia de la constitución política y de este mecanismo constitucional, hay que darle prelación al trámite de tutelas. Yo quisiera, pero en una respuesta muy corta, debido a todo esto que nos ha explicado sobre las reformas procesales penales, sobre sus falencias, sobre sus aciertos, ¿por qué hoy se habla de derecho procesal contemporáneo y qué podría ser ese derecho procesal contemporáneo frente a esas falencias que hemos visto? Bueno, el estudio del derecho procesal contemporáneo tiene la intencionalidad de no estudiar únicamente el procedimiento entendido de una manera técnica como por el desarrollo de unas fases, sino que el derecho procesal contemporáneo involucra un análisis transversal de esta materia. El relacionamiento con principios constitucionales que son necesarios. El análisis en armonía con instrumentos, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. Una lectura sobre cuál es el rol del juez y de las partes dentro del proceso penal. Un análisis vinculado también con decisión racional y justa y cómo se producen dentro del proceso penal decisiones racionales y justas. Es decir, hablar de derecho procesal contemporáneo nos invita a reflexionar desde una base también epistemológica, filosófica, sociológica, que incluso implica análisis económico del derecho. Y pienso que en este tema hay que empezarnos a involucrar un poco más, porque todo este tema de reformas procesales, no solamente penal, nos está invitando a un estudio más profundo que involucra relaciones con otras disciplinas y dentro de ellos el análisis económico del derecho. Profesora Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, decano. Muy gentil por la invitación. Gracias. A todos nuestros televidentes les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.